Nuestro docente que estará a cargo hoy es el economista Jorge Córdoba Fernández. Es ingeniero economista con más de 12 años de experiencia en Business Intelligence, Data Analytics y riesgo crediticio, con un sólido recorrido en empresas de consumo masivo, banca tradicional, banca retail y microfinanzas, especializado en el liderazgo de equipo multidisciplinario orientado a la generación de insights estratégicos y el desarrollo de herramientas analíticas para la toma de decisiones empresariales. Actualmente se desarrolla como subgerente de una de las entidades financieras que es líder en los segmentos de microempresa y pequeña empresa en el Perú, con una participación de mercado del 20%. Ha ocupado cargos clave en el ámbito de Business Intelligence, tales como jefe de Business Intelligence Specialty y analista Senior BI. Bien, damos inicio a nuestro taller. Magíster Jorge se encuentra en sala. Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos claro. Ok, gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si logran ver correctamente la presentación? ¿Se ve? Sí, sí podemos visualizar su pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, como mencionaron en la introducción, este es un taller que tiene como objetivo hablarles un poco de cómo se aplica la analítica de datos en banca desde el punto de vista práctico, ¿no? Y contarles un poco cómo es la situación del mercado laboral para los profesionales que desean especializarse en este apasionante mundo de los datos, que sigue en constante crecimiento y que, digamos, es relativamente joven, ¿no? Tiene 10 o 12 años de antigüedad, en donde los perfiles de profesionales especializados en datos están siendo bastante demandados por las empresas del mercado, no solo del sector banca, sino de diferentes sectores, ¿no? Existe demanda en el sector minero, en el sector de consumo masivo, en el sector de hidroeléctricas, en el sector electrónico, etcétera. Entonces, los invito a que me acompañen en este taller, que hagan las preguntas que crean necesarias y que se decidan por inclinarse por este rama profesional que de verdad les aseguro les va a traer muchos beneficios, tanto profesionales como a nivel personal, porque es un mundo muy apasionante, ¿no? Entonces, primero quiero empezar describiendo qué es la analítica de datos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea o ha escuchado acerca de analítica de datos? No hay participaciones correctas e incorrectas, es simplemente para saber un poco qué tan familiarizados están con el tema, ¿no? ¿Algún voluntario? Bueno, a ver, en el colegio voy a llamar, a ver. Rubí, ¿estás ahí? Bueno, no hay voluntarios. Bueno, ya. La analítica de datos es un proceso que, como su mismo nombre lo indica, gira en torno al mundo de los datos y va más allá simplemente de analizar estadísticas o de explotar base de datos. En la analítica de datos incluye varias etapas, desde la recolección propiamente de los datos, que incluye mapear los orígenes, definir los métodos de carga de datos, definir dónde los vas a almacenar, etcétera, hasta la última etapa, que es rentabilizar el dato. Desde la recolección hasta la rentabilización de datos hay una serie de pasos que se deben seguir en el mundo empresarial para poder finalmente obtener insights de estos datos y transformarlos en conocimiento, ¿no? Estos pasos principalmente involucran los procesos, las etapas de procesar la data, ¿no? Que va de la mano con el manejo y la administración de base de datos, la creación de procesos ETL,
La construcción de modelos de base de datos, ¿no? De repente ustedes han escuchado de los modelos de base de datos relacionales, estrella, entidad relación, etcétera, ¿no? Hasta el proceso de analizar la data. ¿Qué significa analizar la data? Convertir la data en bruto, convertir el mar de datos con los que tenemos en la empresa en información que sea utilizable y que permita a la empresa finalmente obtener una rentabilidad de todo este proceso de explotación de data. Y para poder llegar a esa etapa de obtener una rentabilidad, es necesario que nosotros como analistas de datos no solo dominemos las técnicas, digamos, de estadística o de machine learning o de deep learning. También como analistas de datos, nosotros estamos en la obligación de tener habilidades comunicativas. Porque ese es el reto, ¿no? No es solamente construir el mejor modelo estadístico posible, con un buen ajuste, con una buena clasificación, sino también saber cómo explicar el hallazgo que hemos hecho a través de este proceso de análisis de datos, ¿no? Muchas veces cuando tengan la oportunidad de interactuar ya en la vida profesional real, se van a encontrar con que su público no necesariamente tiene la misma preparación a nivel técnico, estrictamente hablando de estadística, que el científico de datos, ¿no? Entonces, el reto es cómo comunicarle en sencillo la parte técnica que nosotros elaboramos. Y esto involucra el desarrollo de una serie de habilidades que básicamente se centran en lo que hoy se conoce como el storytelling, ¿no? Hay toda una corriente, hay cursos incluso al respecto, en donde nos enseñan a preparar presentaciones de alto impacto, ¿no? Que básicamente se enfocan en la simplicidad, en tener en cuenta quién es nuestro auditorio, a tener en cuenta qué es lo que queremos comunicar, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? Finalmente nos va a permitir llegar a la rentabilización del dato, que es básicamente aplicar en un caso concreto de la realidad todos los insights que hemos descubierto a lo largo de todo el proceso de análisis, ¿no? Y este proceso de aplicar en la realidad no lo podemos hacer solos como analistas de datos o data science o analistas de business intelligence. Este proceso involucra tratar de interrelacionarnos con distintas áreas de la misma empresa. Vamos a tener que interactuar con áreas comerciales, con áreas de finanzas, con áreas de riesgo, incluso con áreas de operaciones y sistemas, ¿no? Es todo un trabajo interrelacional entre las distintas áreas de la empresa que nos va a permitir a cabo elaborar planes, ¿no? Estos planes decanten en acciones y esas acciones finalmente medirlas y ver si efectivamente o no están produciendo una rentabilidad en la empresa. Obviamente todas estas acciones o todos estos planes detrás están sustentados en todo el análisis estadístico de la información que hemos trabajado, ¿no? Eso es lo primero que les quería compartir a ustedes, pero este proceso de analítica de datos actualmente es muy dinámico, ¿no? Viene evolucionando constantemente y a un ritmo realmente frenético, diría yo, ¿no? Yo recuerdo hace 12 o 13 años cuando me inicié en este mundo, la mayoría de los análisis se centraban en temas descriptivos y de diagnóstico que se basaban básicamente en describir lo que pasó y tratar de encontrar una causa de por qué pasó, ¿no? Esto básicamente es lo que se conoce como el Business Intelligence tradicional, ¿no? En donde se hacían uso de varias herramientas, como el famoso Excel, que hasta ahora sigue siendo usado, ¿no? Y otras herramientas que fueron apareciendo en el camino, como el SQL Server, el Oracle, que son motores de base de datos que básicamente nos permiten manipular gran cantidad de data, ¿no? La data actualmente en las empresas crece a un ritmo exponencial, ¿no? Especialmente en banca y finanzas se manejan bases de datos con millones y millones de registros, entonces esto ya no es posible manipularlo haciendo uso del Excel, sino aparecen otras herramientas como las que les he descrito, ¿no? Y no solo herramientas en servidores clásicos on-premise, sino también se comienza a trabajar en la nube. Y ahí es donde aparecen otras herramientas como Amazon Redshift, Google BigQuery, ClickView, Power BI, Tableau, que son más enfocados a lo que son
la construcción de reportes y dashboards de seguimiento, ¿no? Esta primera etapa, si bien es importante porque sienta la base de todo lo que ha venido desarrollándose en analítica de datos, digamos, es una etapa básica, incipiente de la analítica, ¿no? Actualmente hay otras partes de la analítica que aportan mucho más valor al negocio, que básicamente son aquello que se conoce como Advanced Analytics. En Advanced Analytics hay dos tipos de análisis principalmente, que son el predictivo y el prescriptivo. ¿Qué es el predictivo? El predictivo es hacer análisis que nos permitan inferir qué podría pasar en el futuro, ¿no? Aquí va de la mano el tema de inferir ventas, inferir mora, no sé, pronosticar demanda de algún producto, etcétera, ¿no? Y el prescriptivo es aquel análisis que te permite tratar de encontrar insights una vez que ya sabes lo que podría pasar, te ayuda a ver qué puedes realizar como empresa para cambiar lo que pueda pasar en caso de que el escenario más probable que pronostique sea un escenario negativo, ¿no? Hay una serie de análisis de ese tipo que son interesantes porque ahí ya viene el tema de la acción, ¿no? Pasar del dato a la acción, que finalmente eso es conocimiento, ¿no? Y para hacer este tipo de análisis hay varias herramientas, ¿no? Aquí entran a tallar el famoso Python, R, SAS, SPSS, MATLAB, PySpark, Julia, etcétera, todas las herramientas que tenemos actualmente en el mercado y que nos permiten hacer este tipo de análisis porque incluyen varias librerías que nos permiten realizar modelos no solo supervisados, sino no supervisados, ¿no? Y lo nuevecito, que ahora está en el mercado y que está en boca de todos, y ustedes seguro lo han escuchado bastante por ahí, es el tema de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es una corriente que involucra que los algoritmos que actualmente se desarrollan, ¿no? No solo, digamos, operen mediante que una persona o un analista los entrene, los tunee, etcétera, sino que también aprendan de la forma como aprende naturalmente un ser humano, ¿no? Y que sean capaces no solo de aprender naturalmente, sino de generar por sí solos ideas y contenidos, ¿no? Un caso que actualmente seguro muchos de ustedes lo han usado es ChatGPT, ¿no? ChatGPT, ¿qué hace ChatGPT? Es como si uno estuviera conversando con un ser humano, ¿no? Le preguntas algo y ChatGPT te responde. Entonces, en ese proceso, ChatGPT por detrás, el modelo en el que sustituye a ChatGPT, le permite a ChatGPT crear ideas, ¿no? Generarte contenido, generarte gráficos, generarte imágenes, etcétera. Eso es lo que actualmente hacia donde apunta el tema de la analítica de datos, que aún, digamos, su desarrollo acá, al menos a nivel empresarial en Perú, es incipiente, pero cada vez las empresas están metiéndose más de lleno en eso. Entonces, es una, digamos, oportunidad importante de poder especializarnos en eso y poder tener un puesto de trabajo en donde todavía la oferta laboral es muy pequeña, ¿no? Hay pocos profesionales especializados en estos temas de inteligencia artificial, al menos acá en Perú, ¿no? Bueno, como ya les mencioné, estos tres tipos de análisis generalmente se diferencian entre sí por varios aspectos. Uno de ellos es el tipo de data. El Business Intelligence clásico y el Advanced Analytics trabajan con data estructurada, que es básicamente las grandes tablones o mallas de datos que ustedes conocen y que seguro han tenido la oportunidad de manipular en Excel o quizá en SQL, ¿no? En cambio, la inteligencia artificial no trabaja solo con data estructurada, sino también con data no estructurada, como pueden ser las imágenes, pueden ser los textos, pueden ser los audios, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de entrenar algoritmos utilizando como input no solo datos, mallas de datos, sino también imágenes, audios, libros o una canción, si es que fuera el caso, ¿no?
Y la inteligencia artificial, a diferencia de los otros tipos de análisis que les he mencionado, incluye ya un mayor poder de procesamiento. Por eso la inteligencia artificial a nivel empresarial representa también un reto para las empresas porque no solo se va a poder trabajar con el on-premise tradicional, con los servidores tradicionales, sino también ya involucra que las empresas pueden migrar su data a cloud, a la nube, ¿no? A cloud, ¿no? Cuando hablo de nube me refiero a las diferentes plataformas que existen. Seguro han escuchado de AWS, de GCP, de Azure, ¿no? Estas nubes que le permiten a la empresa tener mayor agilidad para el procesamiento de datos, ¿no? Y también abaratar costos en cierto sentido, porque no es necesario tener, digamos, una inversión grande en lo que es herramientas de servidores físicos, ¿no? Bueno, en base a todas estas habilidades o etapas del proceso de analítica de datos, que cada etapa requiere una serie de competencias que el profesional debe tener, actualmente las empresas demandan profesionales que tienen que cumplir con una serie de habilidades tanto técnicas como blandas, ¿no? Las habilidades técnicas yo las resumiría en tres grandes bloques o conjuntos, ¿no? Que son las habilidades matemáticas, eh, que está relacionado a todo el conocimiento estadístico, ¿no? Todo lo relacionado también a métodos numéricos, que seguramente varios en sus carreras los ha visto, métodos de optimización, estadística descriptiva, estadística inferencial, etcétera, ¿no? Las ciencias computacionales, que están relacionadas a las habilidades de programación, ¿no? Hay diferentes lenguajes de programación. Python es un lenguaje de programación, no es un software estadístico como tal, es un lenguaje de programación. Por eso Python tiene un montón de aplicaciones en el ámbito laboral y profesional, ¿no? Y Python, a diferencia de otros, digamos, herramientas que se utilizan para el análisis estadístico, Python o incluso R, no, digamos, es una caja negra en donde tiene menús y estos menús, al hacer un botón, te corrían ciertos test estadísticos, etcétera, ¿no? Python implica la habilidad de programar. Por eso el tema de la programación y las ciencias computacionales es importante también dentro del perfil. Y una parte también muy, muy importante es el conocimiento del negocio, ¿no? Para uno poder dar un buen análisis, tiene que conocer el negocio, tiene que saber qué significa la data, tiene que saber cuál es el propósito del negocio, cuál es el objetivo del negocio, ¿no? Si no, estamos dando, digamos, datos al azar, al aire, sin un objetivo, sin un fin, ¿no? La, digamos, combinación de estas tres bloques de habilidades finalmente forman varios perfiles profesionales, ¿no? Por ejemplo, si alguien domina mucho de estadística y de programación, pero no mucho del negocio, puede ser un buen profesional en temas de machine learning, ¿no? En temas de modelos estadísticos, etcétera, ¿no? Si dominas mucho de las ciencias computacionales y también del negocio, puede ser un buen analista de BI, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué es el data science? El data scientist es aquel profesional que combina estas tres cosas, ¿no? Tiene conocimiento de estadística, matemática, programa y además sabe mucho del negocio. Ese plus de saber mucho del negocio le permite al data scientist aportar valor a la empresa. Pero no solo es necesario conocer de todo esto, sino también tener habilidades comunicativas, habilidades blandas, habilidades de poder relacionarse con otros equipos dentro de la institución donde laboren, ¿no? Todo este conjunto de datos, o de habilidades, perdón, van a hacer que nosotros nos convertamos en profesionales competentes en el mundo de la ciencia de datos, ¿no? Leo esta introducción pequeña que les estaba dando. Vamos a algunas aplicaciones que tienen todo este tema de ciencia de datos en banca y finanzas, ¿no? Según la literatura, dicen que todas las iniciativas de ciencia de datos impactan directamente en cuatro grandes aspectos en toda empresa, ¿no? Pueden ayudar a reducir costos, a incrementar ingresos,
a crear nuevos negocios y fuentes de ingresos o a mejorar la oferta de valor de la empresa. No necesariamente un modelo va a impactar solo en el tema de reducción de costos, puede también impactar en el tema de reducción de costos y mejorar la oferta de valor al mismo tiempo, ¿no? Dentro de banca y finanzas hay varios tipos de modelos que se aplican, ¿no? Por ejemplo, si vamos al tema de satisfacción del cliente, hay modelos que te permiten identificar cuál es el mejor canal de contacto para el cliente. ¿Por qué lo pongo dentro del tema de satisfacción? Porque estoy seguro, no sé si a ustedes les ha pasado, que reciben a diario o a menudo propaganda comercial de distintas instituciones, ¿no? Entonces, a veces es molesto, hay gente que no le gusta que le llamen, prefieren que le manden un WhatsApp o prefieren que le manden un email, ¿no? Entonces, la identificación de saber cuál es el mejor canal para impactar al cliente o cuál es el que le genera más satisfacción al cliente, ¿no? Es importante dentro del mundo de la banca, no solo en la banca, sino de una empresa en general. Y también porque impacta en el tema de reducir costos. A ver, porque para un banco, mandar emails, mandar SMS, hacer llamadas, tiene un costo. Entonces, no es eficiente llamar siempre al cliente que nunca te va a contestar el teléfono, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a gastar en llamar a ese cliente si puedo contactarlo de forma más eficiente a través de un email, ¿no? Entonces, decisiones de ese tipo se pueden apalancar en modelos de este tipo, ¿no? A ver, para no mencionarles todos aquí, seguro van a tener la presentación y van a poderlo revisar a detalle. Hay también modelos que te ayudan en lo que es el tema de la seguridad en banca y finanzas. Seguro ustedes tienen instalados en sus teléfonos aplicaciones de algún banco en donde para ingresar o para hacer algún tipo de transacción les piden la huella dactilar o les piden incluso el reconocimiento facial, ¿no? Detrás de esto, detrás de todos estos procesos, hay modelos de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes. Entonces, no es tan lejano que en nuestro día a día se aplique mucho de estos temas, ¿no? Incluso en análisis financiero hay modelos de pricing, ¿no? La banca utiliza modelos para estimar cuál es la tasa de interés correcta que se le debe cobrar a un cliente, ¿no? Un banco no tiene una tasa de interés única, tiene tasas de interés diferenciadas, ¿no? Y estas tasas de interés se calculan en función a varias cosas, o sea, en función al comportamiento crediticio del cliente, en función al costo del fondeo del banco, en función incluso a la elasticidad, ¿no? ¿Qué tan elástico es este cliente a la tasa, ¿no? Hay gente que, digamos, puede estar dispuesta a tomar un crédito a una tasa de 30%, pero si le subes a 35% ya no. Pero hay clientes que a pesar de la subida de la tasa de interés, va a seguir tomando el crédito contigo. Entonces, hay modelos que permiten estimar esas elasticidades para poder hacer una correcta fijación de precios, ¿no? Como ven, el ámbito de la aplicación de los temas de ciencia de datos en banca es bastante amplio. Aquí les dejo algunos ejemplos, ¿no? No son los únicos, seguro han escuchado ustedes de otros, pero digamos, según la experiencia que tengo, es varios de los proyectos en los que he podido trabajar y ver, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ok. Una pregunta, ¿todos tienen Gmail? Al menos contéstame por el chat, porfa, porque es importante para lo que vamos a hacer a continuación. Si el que no tiene Gmail, por favor, se pueden ir creando un Gmail porque para esta parte es importante. Y abran su Gmail porque lo que vamos a hacer ahorita requiere tener su correo abierto, ¿ya? A ver, les voy a compartir algunos archivos que vamos a utilizar para el laboratorio que vamos ahorita a desarrollar. A ver. Un momentito.
Ya, les llegaron son tres archivos que les he compartido. Uno es un TXT y los otros dos son los códigos en Python en donde vamos a desarrollar el caso que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Ok. A ver, por favor, todos en Google escribamos Google Colab. Primeramente, en primer lugar, abran por favor su correo porque si no, no van a poder entrar. Con su correo abierto en otra pestaña en Google, tipen Google Colab y entren a lo primero que les aparezca, ¿no? Listo. Listo. Juan Carlos, ¿no te llegó los archivos, no te llegaron los archivos? Ok. Una vez que estemos en Google Colab, les va a aparecer la pantalla que estoy mostrando. Denle en cancelar nomás por el momento. Y una vez que le den cancelar, van a archivo y le dan a subir cuaderno. Cuando estén en subir cuaderno, le dan subir, explorar y buscan entre los archivos que les he enviado uno que se llama cluster consumo y lo abren. No, Juan Carlos, los archivos los he pasado acá por el chat del Zoom. De acá los puedes descargar, no en tu correo. Ok, listo. ¿Todos ya tienen el archivo cluster de consumo abierto? Son tres. Un archivo es un TXT y los dos son archivos con extensión IPINB, que es la extensión de Python. Son códigos en Python. Ok. Cuando tengan el Python abierto, por favor, van acá a donde dice editar, borrar todos los resultados, porque vamos a, digamos, a correr este script desde cero para irles explicando paso a paso qué es lo que hace. ¿Ya? Una vez que tengan esto abierto, al lado izquierdo, a ver, voy a mandar nuevamente la base de datos. Ahí va a demorar un ratito en cargar, a ver, porque es el más pesado. Ya, ahí he mandado nuevamente el TXT con la data. Ya, ok. Luego que han abierto el archivo cluster consumo, al lado izquierdo de su pantalla van a ver una carpeta que se llama sample data, ¿no? Expanden esa carpeta en la flechita, le dan clic a los tres puntos y le dan nuevamente a subir. En subir, seleccionan el TXT con la data que se llama 01 data base consumo y le dan clic a abrir. Acá nomás le dan clic a aceptar en el mensaje que les aparece, ¿no? Y ahí abajo a la izquierda, van a ver cómo se va llenando esta circunferencia azul. Eso indica que el archivo está cargando, ¿no? Cuando la circunferencia se dibuja al 100%, quiere decir que el archivo ya está cargado.
Ok, mientras carga, les voy comentando un poquito de qué trata esta aplicación, ¿no? A ver, este caso práctico tiene como finalidad crear un esquema para aceptar campañas comerciales en un banco que principalmente centra su negocio en lo que es tarjeta de crédito, ¿no? Es, seguramente ustedes alguna vez han recibido algún tipo de promoción con descuentos en tarjeta de crédito, ¿no? Algunas veces esa promoción les puede ser atractiva, algunas veces no, ¿no? Algunas veces incluso hasta les molesta que llenen el correo o llenen el WhatsApp o lo llamen insistentemente para ofrecerle este tipo de campañas, ¿no? Entonces, es importante manejar esto para un banco porque el hacer todo este proceso de comunicación de ofertas de tarjeta de crédito es en realidad un gasto para las áreas de marketing del banco, porque el mandar correos, el mandar SMS, el contratar a un call center para que te llame tiene un costo. Entonces, es necesario desarrollar herramientas que te permiten direccionar correctamente este tipo de campañas comerciales para, digamos, tener un buen resultado, ¿no? ¿Y qué significa tener un buen resultado? Invertir bien el presupuesto de comunicación, dirigirle la oferta correcta a la persona correcta, ¿no? Incentivar lo que en verdad el cliente necesita consumir y lo que el banco necesita que haga el cliente, ¿no? Suena un poco esto de trabalenguas, pero voy a explicar qué significa, ¿no? Para esto, para este caso vamos a desarrollar dos modelos de segmentación, ¿no? Un modelo de segmentación desde la perspectiva cliente, que básicamente trata de identificar segmentos en donde el cliente tiene mayor uso, ¿no? En la data que les he compartido es una data transaccional en donde tenemos a la lista de clientes, ¿no? Con el consumo que han tenido en distintos rubros. Podemos saber en esa data el consumo que ha tenido el cliente en restaurantes, en supermercados, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permitirá construir segmentos en donde podamos decir, hay un grupo de clientes que se enfoca en su consumo más en el tema de restaurantes, bares y discotecas. Hay otro grupo de clientes que su consumo más se basa en temas de salud, farmacias y supermercados. Entonces, probablemente el primer grupo, el primer segmento de clientes sean gente soltera, gente sin hijos, gente que, digamos, su gasto principal con tarjeta de crédito se basa en reuniones sociales, en salidas de amigos, etcétera. Y el segundo grupo de clientes va a ser, digamos, gente un poco más madura, gente casada, probablemente con hijos, gente, digamos, que más hogareña, que es más de salir los fines de semana en familia, etcétera. Entonces, teniendo en mente esos dos grupos de clientes identificados, esos dos grupos de clientes, al banco le va a permitir dirigir campañas comerciales, ¿no? Alguien que es casado, con hijos, ¿no? Probablemente si le llega una oferta de consumos en restaurantes o en discotecas, no le va a interesar, ¿no? Porque, bueno, ya no está en la etapa de salir. O alguien que es soltero, le llega descuentos en supermercados, en pañales, tampoco le va a interesar porque ni siquiera tiene hijos. Entonces, ese tipo de cosas nos va a permitir hacer esta segmentación y le va a permitir al banco dirigir bien las promociones que le va a dar al cliente, ¿no? Y hay otra segmentación que también la vamos a trabajar desde la perspectiva banco, ¿no? ¿Qué le interesa a un banco tarjetero desde la perspectiva banco? Le interesa en primer lugar que el cliente use su tarjeta de crédito, ¿no? ¿Qué más? No le interesa solamente que la use, sino que también la use frecuentemente, ¿no? Y además, no le interesa que solo la use frecuentemente, sino también que el gasto que tenga con esa tarjeta de crédito sea lo mayor posible, ¿no? Desde el punto de vista del banco, ¿no? Entonces, esta segmentación te va a permitir identificar clientes que usan la tarjeta, que no la usan, que gastan mucho, que gastan poco, etcétera. Entonces, te va a permitir saber dónde direccionar tu tarjeta, qué driver comercial moverle al cliente, ¿no? Hay campañas de distinto tipo, hay campañas donde tú al cliente le pones una meta de consumo con la finalidad de incrementar su ticket, ¿no? Son clientes que la usan, pero la usan con ticket bajito,
Entonces esas campañas tipo meta te pueden ayudar a incrementar el ticket del cliente. Hay campañas que no te piden un monto de consumo, pero sí un número de transacciones, un número de meses en el que usas la tarjeta para darte un beneficio, un descuento, etc. No, ese tipo de campañas van más a mover el driver de la frecuencia, de hacer que el cliente use más su tarjeta, ¿no? Entonces, la unión de estos dos tipos de segmentaciones finalmente te va a dar grupos de clientes en donde vas a poder decir si le voy a ofrecer una campaña de meta, una campaña de frecuencia y además en qué le voy a dar el descuento para que esta campaña sea atractiva para el cliente, ¿no? Que ese input nos lo dará esta segmentación desde la perspectiva cliente. ¿Ya? Ok. ¿Cargaron la data? Sí, ¿no? Ya. Listo. Ok. Una vez que tenemos la data cargada acá, vamos, digamos, a desarrollar el tema de la segmentación de la perspectiva cliente, ¿no? Aquí, como les decía, es importante saber el perfil de consumo de los clientes para poder direccionar mejor las ofertas que le vamos a dar, ¿no? En toda, digamos, análisis o tarea de segmentación, la base de datos con la que trabajamos debe tener una estructura. Esta estructura es fija, es única y es la que utilizan la mayoría de los algoritmos de segmentación. ¿No? Esta estructura requiere que la data la presentemos de la siguiente forma, donde las filas, todas las filas, identifiquen a un cliente, ¿no? En cada fila, con cada registro, vamos a tener a un cliente, el cliente 1, cliente 2, cliente 3, etcétera. Y las columnas van a tener las variables que vamos a utilizar para segmentar, ¿no? En este caso, la segmentación, las variables que tenemos es el gasto de los clientes en los distintos rubros de negocio en los que consumen, ¿no? Restaurantes, supermercados, establecimientos de salud, etcétera, ¿no? Pero también estas variables de segmentación se pueden usar de otros tipos, ¿no? Pueden ser cuáles son los canales de contacto que el cliente más usa para comunicarse con el banco, pueden ser variables sociodemográficas, la edad, el sexo, el lugar de residencia, la condición laboral, incluso el sueldo, si es que lo tuvieran, etcétera, ¿no? ¿Qué algoritmo vamos a usar para hacer esta segmentación? Vamos a usar un algoritmo conocido como DBSCAN, ¿no? Que no vamos a entrar al detalle técnico por el tiempo con el que contamos ahorita, pero sí les voy a dar la intuición que hay detrás de este algoritmo, porque más que el saber de la fórmula, etcétera, es importante conocer qué hace el algoritmo, cuál es la intuición que hay detrás de cada algoritmo para poder aplicarlo correctamente, ¿no? Porque ya todo el cálculo matemático, estadístico lo hace el software, ¿no? Pero si nosotros no sabemos para qué hace el algoritmo o qué parámetros tiene el algoritmo, difícilmente vamos a poder hacer una aplicación correcta, ¿no? Este algoritmo DBSCAN genera agrupación de clientes, en este caso de segmentos, en base a la densidad de los puntos, ¿no? Cada punto es un cliente, cada punto es un cliente con sus distintas variables de consumo en los rubros, y lo que hace este algoritmo es usar dos parámetros, ¿no? Un parámetro conocido como épsilon. Épsilon es este radio en el cual el algoritmo, por detrás, lo que hace es trazar una vecindad, que es en otras palabras, es una circunferencia con este radio, ¿no? Y una vez que traza este radio alrededor del punto, cuenta cuántos otros puntos están dentro de la circunferencia, ¿no? El centro de la circunferencia es la observación que está analizando, ¿no? Y los puntos son los, digamos, los clientes contiguos a este, ¿no? Entonces, el segundo parámetro, el primer parámetro es este radio. El segundo parámetro es la cantidad de puntos que deben estar dentro de la circunferencia para decir que este es un punto núcleo, ¿no? Un punto núcleo es aquel que cumple los dos requisitos. Trazar una circunferencia y además dentro de esta circunferencia tiene un número mínimo de puntos vecinos. En este caso, en el ejemplo que les estoy dando acá, por ejemplo, el radio, el parámetro epsilon es 0.2. Y además, para que sea un punto núcleo, debe cumplir la condición que debe tener por lo menos 3 puntos vecinos, ¿no?
Traza la circunferencia, ¿cuántos puntos adentro hay? Al menos 3, ¿sí? Entonces es un punto núcleo, ¿no? Vas al siguiente punto. Igual, lo mismo. El radio, traza la circunferencia, cuentas cuántos puntos hay dentro de la circunferencia, también es un punto núcleo, y así con todos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que te vas a encontrar un punto en donde traza la circunferencia y no cumple la condición de cuántos puntos vecinos hay, como por ejemplo el punto amarillo, ¿no? En este punto amarillo solamente hay un punto dentro de la circunferencia, entonces, como no cumple la condición, este punto te marca el fin del segmento. Este es un punto que se le conoce como frontera. Todos los puntos que estén después de este punto frontera ya no van a pertenecer a este gran segmento que identifica el algoritmo, ¿no? Incluso van a haber puntos que no caen en que no caen en ninguna circunferencia porque están muy alejados de la nube de puntos que está por acá. Estos puntos se les conocen como outliers, por eso este tipo de algoritmo también es útil para la identificación de anomalías, datos atípicos, conocidos como outliers, ¿no? Esta es la intuición que hay detrás de este primer algoritmo, ¿no? Básicamente todo el cálculo matemático que hay por detrás hace este proceso que les he mencionado aquí de forma intuitiva, ¿no? Para poder identificar segmentos, ¿no? Ahora, no solo vamos a utilizar en este primer caso la segmentación de Vscan, sino también lo que se conoce como análisis de componentes principales, ¿no? A ver, ¿por qué utilizamos, además de DBSCAN, componentes principales, ¿no? Porque tenemos, como mencioné en la data, un montón de rubros de consumo. Son como 20 y tantos rubros de consumo que vamos a ver en la data. Entonces, es un poco difícil describir a los segmentos con tantas variables de segmentación. Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que permite este análisis de componentes principales? Este análisis de componentes principales va a agrupar todo, va a examinar las correlaciones entre todas las variables de segmentación, que en este caso es el gasto en cada rubro, y va a agruparme en componentes los rubros que más correlacionan entre sí, ¿no? Por ponerles un ejemplo, pueden ver que de repente el gasto en restaurantes correlaciona bastante con el gasto en taxis y correlaciona bastante con el gasto, no sé, en bares y discotecas, ¿no? La unión de esos tres consumos en rubros va a formar un componente. A ese componente, ¿no?, le vamos a llamar, por ejemplo, el componente gasto en salidas, ¿no? Entonces, de 3 variables te la redujo a una sola, ¿no? Y así con las demás. Entonces, ya no vamos a utilizar 26 variables, sino vamos a utilizar 5, 6 o 7 variables en donde la interpretabilidad de los segmentos va a ser más legible, va a ser más clara, ¿no? Por eso vamos a usar esta segunda técnica que se llama análisis de componentes principales. Entonces, para que la tengan clara a nivel de intuición, DBSCAN utilizamos forma los segmentos y componentes principales te reduce las variables para hacer más legible la interpretación de estos segmentos. Ambas son herramientas estadísticas que las vamos a ver a continuación en el código que les acabo de pasar. Ok. Listo. Vayamos al código. A ver. Por favor, si pueden irlo ejecutando a la par mía para ir alineados, ¿no? En Python, Python, bueno, es un lenguaje de programación que trabaja con librerías, ¿no? Hay librerías que te permiten hacer una serie de cosas distintas, como por ejemplo Pandas. Pandas es la librería que te permite la manipulación de data, ¿no? De data frames, de listas, de textos, etcétera, ¿no? NumPy es una librería que te permite hacer cálculos con esa data, la suma, la resta, la multiplicación, incluso sacar la media, etcétera, ¿no? Matplotlib y Seaborn son librerías que se utilizan en Python para realizar gráficos de barras, histogramas, gráficos de pie, gráficos de líneas temporales, etcétera, ¿no? Estas librerías son las que básicamente vamos a usar para este ejercicio, ¿no? Ya, entonces, una vez que instalamos las librerías en Python con el comando import, ¿no?, es importante instalar las librerías porque si más adelante en el código llevamos a una de estas librerías y no las instalamos, nos va a producir un error. Entonces, es importante esta parte.
Luego, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es cargar nuestra data. ¿Cuál es la data que hemos cargado? 01 data base consumo. Aquí, por favor, modifiquen, en vez de 02 pongan 01, ¿no? En ruta, y con el comando react csv de la librería pandas, lo que vamos a hacer es cargar este csv que está acá, ¿no? A ver, lo ejecutamos, y HIT nos permite visualizar la data, ¿no? Como les decía, ¿qué tiene esta data? Esta data tiene, a nivel de mes y a nivel de código de cliente, estos códigos es el identificador de cada uno de estos clientes, que puede ser su DNI, puede ser el código interno que se maneja adentro de la empresa, etcétera, ¿no? Pero este código nos permite identificar de qué cliente se trata, ¿no? Tenemos el rango de edad del cliente, el rango de ingresos, el sexo, un flag si nos dice si es de Lima provincia. Bueno, esto no recuerdo qué era, pero no lo vamos a utilizar, así que no se preocupen. El grupo en donde, el giro en donde se realizó esta transacción. Aquí podemos ver que, por ejemplo, ResBar significa restobares, productos locales, etcétera. El monto de la transacción y el número de transacciones. Por ejemplo, este cliente, el cliente 32572, en noviembre del 2016, realizó una transacción por 12 soles en un restaurante, ¿no? Entonces, este tipo de información nos da esta data. Entonces, es importante también analizar el tipo de data que tenemos, ¿no? Por ejemplo, con el comando info al set de datos, que lo hemos llamado data frame, pre, nos dice cuántas variables tenemos. ¿Cuántas variables tenemos acá? Tenemos 10 variables, ¿no? Que son todas las que están acá. Nos dice si esta variable tiene nulos. Esto es importante y lo vamos a ver más adelante. Porque si tiene nulos y no limpiamos o imputamos esos nulos, nos va a salir errores al momento de sumar valores. Por ejemplo, si una variable tiene valor nulo y la otra tiene un valor 2 y queremos sumar ambas variables, probablemente Python no reconozca el 2 más null, ¿no? A ese null le debemos imputar un valor. Ese valor puede ser la media, la moda, o lo podemos imputar con 0 dependiendo del caso y de lo que queramos analizar, ¿no? Y nos analiza también el tipo de variable, ¿no? Hay varios tipos de variables en Python. Por ejemplo, int64 te indica que la variable es un número entero, ¿no? Edad es una variable de tipo objeto, que generalmente son texto, ¿no? Como ven acá. Edad, ingreso, sexo, como ven es texto. Lima provincia es una variable de tipo float, que generalmente son variables del tipo binaria, ¿no? Unos y ceros, ¿no? Por eso, por ejemplo, esta variable de Lima provincia, 1 indica que es de Lima, 0 indica que es de provincia, ¿no? El monto y el número de transacciones son variables enteras, ¿no? Bueno, aquí el monto está redondeado de forma entera, pero si esto no estuviera redondeado, probablemente el monto fuera una variable de tipo float, ¿no? Ya, una vez que damos una inspección rápida de la data con la que contamos, vamos a ver, qué clase de rubros tenemos, saber cuántos rubros tenemos en la data, ¿no? De cuántos rubros se compone esta data que tenemos, ¿no? No voy a entrar al detalle de explicar línea por línea lo que es el código, porque si no el tiempo nos come, pero a ver, lo más importante de esta línea de código es esto de acá, ¿no? ¿Qué te dice esta línea de código, ¿no? A ver, créame un data frame que se llama rubro resumen. A este rubro, a este data frame o a este set de datos, créame un campo que se llame cantidad de transacciones. ¿Y a qué va a ser igual este campo cantidad de transacciones? ¿Ya? A la suma del número de transacciones de cada giro, ¿no? Esta nomenclatura en Python es fija. No voy a entrar ahorita al detalle de cómo se hace, pero para que la tengan presente que esta es la forma de hacer agregaciones a resúmenes en Python, ¿no? Con la sentencia group by es el giro por el cual quieres hacer la partición. ¿Qué campo quieres resumir? En este caso es el campo transacciones, ¿no? ¿Y qué métrica quieres traer? El promedio, la suma, etcétera. En este caso es la suma, ¿no?
Entonces, al ejecutar esto, vamos a tener por cada uno de los giros cuántas transacciones hay. Entonces, según esto, tenemos 22 giros distintos, 22 rubros distintos, y el rubro donde más se transacciona es supermercados, el segundo más importante es bares, salud, etcétera, ¿no? Esto es importante porque te da una idea inicial de cómo es la data, ¿no? De saber cuál es el rubro más transaccionado. Y hay un giro donde no tienes descripción, que es esto de acá, que son 255 transacciones, ¿no? Pero es poquito, entonces no importa mucho. Pero bueno, ya tenemos un primer insight, ¿no? Supermercados, restaurantes y bares, salud, reparación de vehículos, entretenimiento, tiendas por departamento, etcétera, son los giros más transaccionales, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos acá? Aquí lo que vamos a hacer, a ver, voy a correr esto y les voy explicando qué obtenemos acá. Ya. ¿Qué obtenemos acá de esta parte de código? Esto lo que nos indica es, no olvidemos que esta data la tenemos de un año, entonces hay gente que ha consumido un mes, 2 meses del año, 3 meses del año, 4 meses del año, 5 meses del año, los 12 meses del año, ¿no? Entonces, ¿cuántos clientes han consumido solo una vez en el año? 11.461. ¿Cuántos han consumido los 12 meses del año? 1.823, ¿no? ¿Cuántos de estos clientes, de estos 11.461 clientes, cuántas transacciones hicieron? 20.497 transacciones. Estos que consumieron 2 meses hicieron 30.243 transacciones y así. ¿Cuánto es el número de transacciones promedio por mes? Fácil, ¿no? Es la división entre los 20.497, en este caso 1, los 30.000 entre los 2, los 33.000 entre los 3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Y cuánto es el número de transacciones por mes por cliente? A ver, es la división entre el número de transacciones promedio por mes entre el número de clientes, ¿no? Que es esto de acá. ¿Por qué hago esto? A ver, una segmentación siempre se basa en trabajar con datos lo más homogéneos posible. ¿A qué me refiero cuando hablo de datos homogéneos? En la medida de posible tratar de eliminar valores atípicos, outliers, ¿no? Por ejemplo, una persona que te vaya solo un mes del año a consumirte 30.000 soles en refrigeradoras, ¿va a ser un dato típico, va a ser un dato normal o va a ser un caso raro? Probablemente sea un caso raro, ¿no? Probablemente sea una compra puntual de una empresa. Entonces, como esos no son valores representativos, son casos raros, en la medida de lo posible se debe extraer de cualquier tipo de análisis, y en los análisis de segmentación no es la excepción. Entonces, lo que queremos aquí es tratar de quedarnos con los meses que sean lo más homogéneos posibles, en donde haya una cantidad parecida de transaccionalidad por mes para cada uno de los clientes, ¿no? La última columna. Vemos que, por ejemplo, los que consumen 12 meses son clientes que te consumen 5.8 veces promedio por mes, ¿no? Es un dato bastante raro, ¿no? Porque ¿quién te consume los 12 meses con la tarjeta de crédito y 6 meses? O sea, hay gente que lo hace, pero generalmente cuando tú haces un zoom más en la data son gente que utiliza la tarjeta para fines de compras mayoristas, ¿no? O para fines raros como la acumulación de puntos, etcétera. Hay toda una serie de cosas que se ven en la práctica, en donde hay gente que incluso se da que esta gente, si tú ves quiénes son mismos empleados de la empresa, mismos empleados de la tienda relacionada al banco, en donde es gente que presta su tarjeta a los clientes para que compren con su tarjeta, le abonan a ellos los efectivos, pero ¿por qué la presta? Para acumular puntos. ¿Y por qué quiere acumular puntos? Porque esos puntos después sirven para canjear cosas, ¿no? Estos son casos raros, por eso en la medida de lo posible se tratan de sacar del análisis, ¿no? No incluirlos, porque no son casos representativos del cliente común, ¿no? Entonces, según esta métrica de transacciones promedios por cliente, nos vamos a quedar con los meses más parecidos en consumo promedio por cliente. A ver, esto es, digamos, este es un criterio, pero también no es una decisión que se pueda hacer, digamos, por sí solo. Toda esta serie de decisiones también se consultan previamente con
con las áreas comerciales, porque finalmente son los usuarios finales de todo este ejercicio de segmentación que vamos a hacer, ¿no? Aquí, por simplicidad, vamos a quedarnos solo con el universo de clientes que ha consumido entre 5 y 10 meses en el año. ¿Por qué también no nos quedamos con lo de uno, no? Porque la segmentación también busca ver patrones de consumo, ¿no? Aquel cliente que te ha consumido una sola vez en restaurantes, no podrías decir que es un cliente intensivo en el uso de restaurantes o una sola vez en supermercados porque no tiene la historia transaccional suficiente, ¿no? Entonces, es incorrecto decirle pertenece a este segmento cuando solo los has consumido una sola vez, ¿no? Quizá fue un caso raro que estabas por ahí, te provocó un Kentucky y te lo comiste, pero no eres alguien que usualmente gasta en restaurantes, ¿no? Entonces, por esto también se excluye a gente que tiene muy poca historia transaccional, muy pocos meses de consumo. Entonces, la segmentación lo vamos a basar entre aquellos clientes que tienen entre 5 y 10 meses de consumo, ¿no? Y en donde su promedio de transacciones por mes se parece, es bastante estable, ¿no? Por ejemplo, si vamos al de 12, sube mucho, 4.28, y el de 1 es muy, muy bajo, 1.79. Entonces, se busca que esto sea más o menos homogéneo. Entonces, seguimos. En esta parte, lo que estamos haciendo es darle finalmente a la data la estructura que les mostré en el PowerPoint. ¿Se acuerdan? Que les decía que la data debe tener, cada fila debe ser un cliente y cada columna una variable de segmentación. Ok. Aquí le estamos dando esa estructura. Como ven, cada fila es un cliente, le hemos agregado otras variables como la edad del ingreso y el sexo, y cada columna es un sector, ¿no? Es un sector con su respectivo número de transacciones, ¿no? Entonces ya tenemos, aquí ya tenemos la data con la forma correcta con la cual el algoritmo va a trabajar sin ningún problema, ¿no? Luego digamos, en esta parte lo que hemos hecho es básicamente definir con qué data voy a trabajar en función de este criterio que les acabo de mencionar y darle la forma correcta para que el algoritmo procese los datos, ¿no? Entonces, aquí nos estamos quedando, como les decía, solo con los clientes que han consumido entre 5 y 10 meses. Es simplemente aplicar este filtro, ¿no? Que el campo frecuencia de meses esté entre 5 y 10. Y acá estamos definiendo cuáles son las variables de segmentación que va a utilizar el algoritmo. En este caso, las variables de segmentación que nos interesan son todos los rubros de consumo, ¿no? Que son 22, ya vimos, ¿no? Estamos creando un vector con los nombres de los rubros de consumo. Estamos excluyendo este rubro de consumo doble asterisco, que ya vemos es data un poco rara, entonces no vale la pena incluirlo en el ejercicio de segmentación, ¿no? Esto es básicamente para ver el tamaño de la data con la que trabajamos, ¿no? Es una data que cuenta de 1140 registros y 27 columnas, ¿no? Esas 27 columnas son los 26 rubros de consumo más el código de cliente, que es importante para identificar de qué cliente estamos hablando, ¿no? Porque al final esto nos va a ayudar a identificar que Juanito Pérez tiene el segmento, no sé, de intensivo en el uso de supermercados, por ejemplo. Por eso es importante utilizar el identificador, ¿no? A ver. Ahí tenemos esto, corremos esto, y vamos acá. A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué está haciendo acá Python? Python, siempre cuando vamos a hacer cualquier análisis es necesario hacer un descriptivo de la data con la que trabajamos, ¿no? Para ver su distribución, para ver si es una data con datos faltantes, si es una data con distribución normal, para ver qué tan distinto es la media de la mediana. Eso nos da una idea de si es una distribución, digamos, una data distribuida de forma simétrica, etcétera, ¿no? Entonces, con este comando describe, tenemos una vista así rápida de eso. Por ejemplo, ¿no? Para la variable supermercados, la media es 3.69 y la mediana, que es el percentil 50, es 1, ¿no?
Entonces, cuando la media es bien distinta de la mediana, entonces estamos frente a una variable que, es, que no es normal, ¿no? No es simétrica y no se aproxima, no es normal. Cuando la mediana y la media coinciden, muy probablemente la distribución de esa variable sea normal, ¿no? En modelos siempre se busca que las variables con las que se trabaje sean normales, ¿no? Para poder, digamos, facilitarle la cosa a los modelos y evitar que se produzcan sesgos en la estimación, ¿no? Entonces, estos primeros indicios nos dicen que probablemente es necesario que esta variable, número de transacciones, no la trabajemos de forma natural porque no es normal, ¿no? Y esto pasa en varios de los rubros de consumo que estamos analizando. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, podría ser más normal, porque la mediana y la moda se parecen un poco más, pero por lo general en el resto no, ¿no? Y esto lo corroboramos graficando todas estas variables a través de un histograma, ¿no? Por ejemplo, es lo que le decía. No son variables simétricas, son variables que tienen una inclinación muy a la izquierda, ¿no? Se acumulan en un grupo relativamente bajo de valores, ¿no? Pequeño de valores, y de ahí tienen colas muy largas. ¿Qué significa colas muy largas? Que tienen una alta varianza, ¿no? Hay varios puntos, ¿no? Donde se tiene solo una observación, como por ejemplo esta variable de restobares, ¿no? Entonces, cuando tenemos variables de ese tipo, no es recomendable utilizar las variables como tal para segmentar, porque estos puntos que vemos acá pueden ser leídos como outliers, ¿no? Y los outliers tienden a sesgarte las estimaciones que puedas hacer. Entonces, con esto primero nos está diciendo que hay un claro indicio que debemos transformar estas variables de segmentación, ¿no? ¿Cómo corroboramos también la presencia de outliers? A través de los diagramas de caja. Seguro los han escuchado. ¿Qué es un diagrama de caja? Un diagrama de caja es la representación gráfica de los datos ordenados, donde la caja, a ver, vamos a ver uno donde esté más grande la cajita. La caja es esto que está acá, ¿no? En donde la barra superior de la caja es el percentil 50 y la barra inferior es el percentil 25 de los datos, ¿no? Quiere decir que dentro de estos datos, dentro de esta caja se encuentra el 50% de los variables, de los valores de esta variable ropa moda, ¿no? ¿Y cuál va a ser el percentil 50? El percentil 50 va a ser alrededor de 1 y el percentil 25 alrededor de 0, ¿no? Todo lo que está fuera de la caja y fuera de este bigote, que este bigote es el percentil 50 más 1.5 veces el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el percentil 50 y el percentil 25, todo lo que esté fuera de este bigote son outliers, ¿no? Entonces, esta representación gráfica de cada variable, todos los puntos verdes, nos corrobora que la variable tiene outliers, ¿no? Entonces, como tiene outliers, valores atípicos, lo recomendable es transformar esta variable para evitar que la segmentación no nos dé los resultados que esperamos, ¿no? ¿Cómo normalizamos estas variables? ¿Cómo estandarizamos, perdón, estas variables? Hay varios métodos, ¿no? Puede saber a través de una normalización, que es restarle la media y dividirla entre la varianza de la variable, ¿no? Que es uno de los métodos. Pero hay otra serie de métodos que también, como el min-max scaler, que consiste a cada variable restarle su mínimo y dividirlo entre la resta del máximo y el mínimo. ¿Cuándo usar una o cuándo usar otra? No hay un criterio, no hay una receta, ¿no? Digamos, no hay un criterio de ciencia cierta para usar una u otra, pero de las más utilizadas está esta normalización min-max scaler, que lo que hace es transformar esta variable, la variable original, restándole el mínimo y dividiéndolo entre el máximo y el mínimo, ¿no? Con esta transformación, nos aseguramos que las variables que están acá ya no presenten outliers, ¿no? Esto es la lógica de todo esto que estamos haciendo acá. Entonces, como vimos, ¿no? Por ejemplo, en la anterior visualización que tuvimos de las variables, ¿no? La data era este tipo, 0, 1, 2, era el número de transacciones.
Al hacer esta transformación, restándole el mínimo y dividiéndolo entre la resta del mínimo y el máximo, lo que cambian son los valores de la variable original, ¿no? Estas nuevas variables tienen valores más homogéneos, en donde se limpia un poco el tema de outliers, ¿no? Pero, a ver, esto nos asegura que la variable ya no va a tener outliers, no nos asegura. Por eso, hay una serie de test estadísticos que te permiten ya no solo gráficamente, sino a través de algo que se conoce como los set scores, ¿no? En donde te dicen, comparando el dato con cierto valor crítico, que son los set scores, definir si un outlier, si una variable tiene no o no outliers, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que hacemos, no se preocupen por el detalle técnico, ¿no? Es a nivel conceptual esto. ¿Para qué sirve el set score? Ya saben, set score para detectar outliers. ¿Cuál es la forma matemática que hay detrás? No vamos a entrar ahorita el detalle por el tiempo, pero al menos a nivel de concepto. Ya, si ustedes quieren profundizar un poco más, pueden leer bibliografía al respecto, o en el curso, en el caso de los que decidan acompañarnos en este curso, vamos a tocar con mucha más paciencia el tema de qué es el set score, cómo se calcula, etcétera, ¿no? Entonces, aquí les pido un poquito de fe en mí, ¿no? De que crean lo que les digo, por el momento, ¿no? Entonces, con esta parte, por ejemplo, para la variable supermercados, ¿cuántos outliers se detectaron? 324 outliers, ¿no? ¿Qué porcentaje del total de observaciones? No olviden que cada variable tenía 10.000 observaciones. Son outliers, el 3.2%. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si una variable tiene más del 10% de outliers, digamos, no es recomendable utilizar esa variable porque puede ser que los outliers se produzcan por temas de mala recolección de los datos, etcétera. Entonces, siempre es importante ver qué porcentaje de outliers tiene la variable, ¿no? Por ejemplo, supermercados tiene un 3.2, salud un 3.8, entretenimiento un 1.4, tienda por departamento un 4.18, digamos en general son valores por debajo del 10%, entonces digamos no retiraría de la segmentación ninguna de estas variables, ¿no? Como tal, total, no retiraría por total la variable, pero sí voy a retirar estas observaciones que de acuerdo al test de Z-score se marcan como posibles outliers, ¿no? Y esto es lo que hacemos acá, ¿no? Nos quedamos solo con las observaciones que no son outliers de acuerdo al test de Z-score que hemos hecho arriba, ¿no? Esto es lo que hacemos en esta parte, ¿no? De las 10.000 y tantas observaciones nos quedamos solo con 7.502, que es la data ya limpia, la data con la que finalmente vamos a trabajar como tal el algoritmo de segmentación, que es la data limpia de outliers, ¿no? Esta es la data que finalmente vamos a utilizar para segmentar, ¿ok? Esta data la vamos a grabar en un nuevo data frame, bueno, le hemos llamado data frame clear, que es data limpia de outliers, ¿no? Y la vamos a grabar en un nuevo data frame llamado DF. Con este DF es lo que finalmente vamos a aplicar los algoritmos de los que hemos hablado, el PSA y el DBSCAN, ¿no? Noten que hasta aquí no es solamente de ir, cargar la data y correrle el algoritmo, ¿no? Hay todo un proceso previo de limpieza de datos, de analizar valores atípicos, de analizar valores nulos, etcétera, ¿no? Porque es importante trabajar con data limpia. Eso es lo más importante cuando hagan cualquier análisis de segmentación o de predicción. Es lo más importante, es el tic número 1 que les doy, ¿no? Analicen su data, porque si el modelo le dan basura, disculpen la palabra, ¿no? Nos va a retornar basura, ¿no? Entonces, es importante trabajar con data limpia. Hay todo un esfuerzo previo, que es lo que más se demora cuando uno hace análisis de ese tipo, en limpiar la data, porque aunque no crean, hay varios tipos de data sucia que se presentan en la realidad. Yo me encontré incluso con datos de ventas negativas y no se tratan de devoluciones, ¿no?
o sea, no tiene sentido un dato de venta negativo, si no es una devolución. Entonces, si ustedes buscan qué hay por detrás, hay un montón de inconsistencias en la data que generalmente se producen por mala recolección del dato, no fallo del sistema, etcétera. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí vamos a recién aplicar el algoritmo PCA, que es la reducción de dimensión, que como ya mencioné, el objetivo de esto es de las 26 variables con las que hemos trabajado, o con las que tenemos acá, que son los rubros, tratar de quedarnos con 6, 7, 8, no sé, depende de lo que nos diga el algoritmo, que recojan la mayor cantidad de información, ¿no?, de todos estos 26 y que nos permitan tener mayor legibilidad al momento de interpretar los segmentos que finalmente vamos a hallar, ¿no? Entonces, empecemos con el tema del PCA, ¿no? El PCA, básicamente lo que te dice es, a ver, voy a analizar todas las variables, voy a ver las correlaciones que existen entre estas variables de segmentación y voy a agrupar las variables de segmentación que están más correlacionadas. A cada agrupación le voy a llamar con un componente, ¿no? Entonces, si utilizo solo una agrupación, un componente, estoy recogiendo el 31% de la variabilidad de los datos. Entonces, esa variabilidad que estoy recogiendo un 31%, pero estoy perdiendo un 69%, ¿no?, de la información contenida en el set de datos. Entonces, lo que se busca es quedarte con el número de componentes en donde se recoja la mayor variabilidad posible, ¿no? Obviamente el 100% va a estar dada por las 21 componentes, que son el número de variables. Pero si trabajamos con 21 componentes, mejor trabajamos con la 26, ¿no? No hay nada de reducción ahí, entonces no sirve de nada trabajar con 21 componentes cuando tengo 26 variables en total, ¿no? No tiene sentido. Entonces lo que se busca es un punto medio, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con 2 componentes, estamos solo recogiendo un 48% de la información, etcétera. Entonces, generalmente no hay una regla para esto, pero generalmente se estila a trabajar con un número de componentes en donde recojamos al menos el 90% de la variabilidad de la data, ¿no? A ver, ¿en cuántos componentes recogemos el 90% de la variabilidad de la data? Con 7 componentes. Entonces, de esta forma, encontramos el número de componentes que queremos utilizar y que nos va a dar el algoritmo, ¿no? Entonces, acá le decimos al algoritmo, oye, quiero trabajar con 7 componentes. ¿Por qué? Porque ya vi que con 7 componentes recojo el 90% de la información de la data, ¿no? Entonces, ok, ya, toma tus 7 componentes, me dice el algoritmo. Estas componentes son estos de acá, pero ¿qué es? O sea, ¿con qué se come esto, no? Entonces tenemos 0, 1, 2, hasta el 6, son las 7 componentes, y estos valores para cada una de las 26 variables de segmentación que son los rubros, ¿no? Pero ¿cómo interpreto esto, profe? No, esto es chino, ¿no? Ya, ok, ahorita les voy a decir cómo interpretar eso. Primero, ¿qué es cada uno de estos datos? Es la correlación que tiene cada una de estas variables con cada una de las componentes halladas, ¿no? Esta variable supermercados tiene una correlación de 0.12 con la componente 0, ¿no? Sabemos que la correlación puede ser, hablando de una correlación de Pearson o de Spearman, puede ser la correlación va de -1 a 1, ¿no? Mientras más se acerque a 1, la relación es más fuerte, ¿no? Y el signo lo que nos dice si es una relación directa o es una relación inversa, ¿no? Si es directa, si una variable aumenta, la otra también. Y si es inversa, es en sentido contrario, ¿no? Si una variable aumenta, la otra disminuye o viceversa. Mientras mayor sea esta correlación, quiere decir que la variable está más relacionada con este componente, ¿no? ¿Y cómo leemos esto? A ver, vamos acá. ¿Qué tengo acá? Ya. Acá tengo lo mismo, la misma salida que tengo acá en Python, la he copiado acá en el Excel, ¿no? Son los mismos números, los mismos componentes. Y lo que he hecho para ahorrar tiempo es visualmente ver, resaltar cuáles son las variables que están más correlacionadas con cada componente, que es lo sombreado de amarillo. Por ejemplo, ¿no?
Con la componente 0, ¿cuál es la variable más correlacionada? ¿No? Bueno, a ver, ropa moda. ¿Con qué variable más con qué componente más se correlaciona? 0,75 con la componente 0, 0,63 con la componente 1 y así. Entonces, ¿con qué componente más se correlaciona ropa moda? Con la componente 0, ¿no? Supermercados, ¿con qué componente más se correlaciona? A ver, 0,12 con la componente 0, 0,13 con la 1, 0,6, 0,8, 0,50, 0,83, ¿no? Entonces se correlaciona más con la componente 5. Y así, para cada una de todas las variables, y resalto cuáles son las componentes con las que más se correlaciona. Una vez que tengo esto, se trata, en base a estas correlaciones, darle un nombre a la componente, ¿no? Por ejemplo, a ver, la componente 0, ¿cuáles son las variables más correlacionadas con la componente 0? Ropa, moda, ¿no? Por ahí hay otras, ¿no? Pero en general, las otras, la correlación es bien bajita, ¿no? 0,03, 0,074, 0,10, 0,11. Entonces, la que más pesa dentro de esta componente es la variable ropa moda. Entonces, a esta componente yo le podría llamar ropa moda, ¿no? Se trata de asignarle su nombre. Entonces, ya tengo aquí la componente ropa moda. Perdón. A ver. Ya, ok. Luego, la componente 1. ¿Con qué variable más correlaciona? A ver. Restaurantes, por ahí entretenimiento, ¿no? Restaurantes, entretenimiento, yo le podría dar un nombre como ocio, ¿no? Actividades de ocio, ¿no? La componente 2, a ver, ¿con qué más correlaciona? Con electro. Claramente, ¿no? 0,90, solo con electro. Entonces, esta es una componente relacionada al gasto en electrodomésticos, ¿no? Listo. La componente 3, a ver, ¿con qué correlaciona? Con el gasto en tiendas por departamento. ¿Qué son tiendas por departamento? Gasto en tiendas como Ripley, Saga, etcétera, ¿no? ¿Qué puede encontrar ahí? Además de ropa, puede encontrar varias cosas, ¿no? Puede encontrar juguetes infantiles, puede encontrar electrodomésticos, puede encontrar decoración para el hogar, etcétera, ¿no? Esta es la componente tiendas por departamento. La componente 4, ¿con qué se correlaciona? Con el gasto en salud, claramente. Esta es la componente salud, ¿no? La de acá, supermercados, ¿no? La componente supermercados, por ahí en vehículos, alquileres, ¿no? Supermercados. Y la componente 6, ¿con qué más se correlaciona? Club marketing. Esto, ¿qué es club marketing en esta data? Es el gasto en marcas propias, en este caso de la tienda o del banco. Esta data es de un banco muy relacionada a una tienda, ¿no? Entonces, es el gasto en marcas propias del banco. Entonces, este va a ser la componente club, ¿no? Entonces, de esta forma, yo ya le di nombres, una interpretación a cada componente en función de las correlaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que de los 21 rubros que tengo para segmentar, solamente me voy a centrar en 7, ¿no? Por ejemplo, la componente, voy a usar 7 variables, ¿no? Por ejemplo, la componente ocio, ya sé que ocio está más relacionado al gasto en estas categorías, ¿no? Por ejemplo, supermercados, está más relacionado al gasto de estas categorías, etcétera, ¿no? Entonces, estas 7 variables son las que voy a utilizar finalmente en mi algoritmo DevScan para segmentar. No voy a utilizar ya veintitantas, sino solo 7. ¿Y de qué me sirve esto? De poder dar más legibilidad, ¿no? A la interpretabilidad a los segmentos que voy yo a hallar, ¿no? Ok. Listo, aquí le digo, mira, las componentes que acabo de hallar, esas son las que voy a utilizar como variable de segmentación, ¿no? Entonces, esta va a ser mi data final que yo voy a utilizar para aplicarle finalmente el algoritmo de DevScan, ¿no? ¿Viste cómo hemos transformado la data inicial, que era lo que estaba acá,
¿no? Esta data inicial, mira, se ha transformado en esto, ¿no? Y ya, bueno, hemos visto todo el proceso de cómo llegar de lo que vimos al inicio a esto, que es lo que finalmente vamos a utilizar para segmentar. Listo. Con esto, finalmente vamos a aplicar el algoritmo de Bescan. El algoritmo de Bescan es esto que les mostré acá, ¿no? Esto del centro de la circunferencia, etcétera, ¿no? Ok, es simplemente correr el algoritmo, ¿no? Vamos a correr el algoritmo, perdón. Todo esto es la parte de programación en Python que hace por detrás lo que intuitivamente les expliqué, ¿no? Lo que hace el algoritmo. Aquí ya está, digamos, calculando. Estamos probando con distintos tamaños de segmentos del algoritmo de Bescan, ¿no? Perdón, con distintos parámetros epsilon, ¿no? Los parámetros que les mencioné acá. Epsilon, con distintos valores para los parámetros epsilon y número de puntos vecinos, ¿no? Estamos como que armando una grilla con distintos valores, ver cuántos segmentos me arroja el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, a ver, según esto, este es un gráfico de silueta, ¿no? Que es una medida que te dice una forma, que es una forma tentativa, ¿no? De poder identificar cuál es el número óptimo cuál es el valor óptimo para estos parámetros, ¿no? Que son el parámetro epsilon y el parámetro número de puntos que deben encerrar dentro de la circunferencia trazada con el radio epsilon, ¿no? Lo que les mostré. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por ejemplo, a ver, con un parámetro epsilon de 0.02, ¿no? Y con 10 puntos como mínimo, el algoritmo nos dice que la cantidad de clusters que hay dentro de la data son 23, ¿no? Y este gráfico de silueta, que es una medida que nos dice qué tan bien o, están mal, o qué tan mal están clasificados las observaciones, tiene un valor de 0.30. Este gráfico de silueta va de -1 a 1. Mientras más se acerque a 1, las observaciones están mejor clasificadas. Mientras más se aleje de 1, es peor. Entonces vemos que con 10 puntos tenemos una medida de 23 clústeres, una medida de silueta de 0.30, 0.31, 70, 0.31, 29, 0.31, 24, 0.31, 0.1, y de ahí vuelta, ¿no? Si vemos acá, sube, 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 y a partir de 18, 15 puntos, este valor de silueta cae. 0.30, 0.38, 0.30, 88, entonces, podría ser, ojo, este es un criterio que te ayuda a elegir el número óptimo, ¿no? De puntos, pero no es un criterio definitivo, también hay bastante tema de otros criterios que vamos a ver, pero te ayuda a ubicarte más o menos en dónde puede estar el número óptimo de puntos, ¿no? Vemos que de 1 a 2 la silueta crece, acá no crece, pero no sigue en un valor alto, acá también, pero al momento de llegar a 6 ya el valor comienza a caer, ¿no? La silueta comienza a caer. Entonces, vamos a quedarnos como candidatos entre los 11, 12, 13 y 14 puntos. Es decir, ¿qué son los puntos? ¿Cuántos puntos debe haber como mínimo dentro de la circunferencia? ¿No? Lo que les indiqué acá. Con esto estamos tratando de ver cuál es el valor de este parámetro, cuál es el valor óptimo, ¿no? A ver, entonces vamos a calcular los segmentos. Con esos valores de puntos que hemos dicho, ¿no? A ver, vamos acá. Necesito que calcule. Listo. ¿Qué tenemos acá? A ver. Con esos números de puntos, tenemos acá, a ver,
por ejemplo, con el valor que vimos acá, el primer valor, que era acá, a ver, esto de 11 puntos, nos dice que el algoritmo nos sugiere que hayan 22 clústeres, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Con 11 puntos tenemos 22 clústeres, ¿no? Que son los que están acá. Luego, con 12 puntos tenemos 19 clústeres, que son los de acá, y así para cada uno de todas las corridas que estamos haciendo. Lo único que varía entre una corrida y otra es el número de puntos. Ahora, ¿cómo elegir, no? ¿Con cuál me quedo? ¿Con el 22, con el 19, ¿no? Con el de 17 clusters, con el de 19? ¿Con cuál, no? Veo que la gráfica de Py te dicen el tamaño más o menos que hay en cada segmento, ¿no? Veo que son bastante parecidas, ¿no? Hay un segmento muy grande, que es el segmento 2, que tiene 58% del número de los casos, ¿no? Son bastante parecidas, no hay diferencias dramáticas en los PIs, ¿no? Y el número de segmentos. Entonces, por simplicidad, voy a quedarme con la alternativa en la cual me sugiere un menor número de clústeres, ¿no? Que es la número, es la 5, ¿no? Es la número 5, ok. Le voy a decir calcúlame con la opción 5, ¿no? Con eso calcúlame los clústeres. Listo. Listo. Ok. Estos son los clústeres, ¿no? Los 16 clústeres de la opción 5, ¿no? Pero ahora tú ves así y dices, ah, su madre, ¿cómo interpreto esto? ¿No? ¿Cómo sé qué clúster 1 qué significa? ¿No? O sea, es un poco complejo, entonces no te preocupes. Esa es la parte de la interpretabilidad, la vamos a ver ahorita, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos los 16 clústeres, ¿no? Los 16 clústeres que nos dice el algoritmo. Hasta ahorita esto es un poco gaseoso, ¿no? No es muy aterrizable, pero a ver, vamos a ver. De entrada, estos 16 clústeres son demasiados, ¿no? O sea, presentar una proposición con 16 clústeres para gestionar es complicado, ¿no? O sea, son 16 clústeres, 16 cosas distintas, no es eso, digamos, apto para hacerlo en la realidad, ¿no? Entonces tenemos que un poco simplificar esto de acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los 16 clústeres, ¿no? ¿Y cómo correlaciona cada clúster con otro? Por ejemplo, el clúster -1, ¿con qué clúster está correlacionado? Con el clúster 2, ¿no? Esta es la correlación entre cada clúster que va de 0 a 1. Mientras más se acerque a 1, mayor correlación. Entonces, como el clúster -1 correlaciona con el clúster 2, podríamos agruparlo, ¿verdad? También correlacionados, básicamente me van a decir lo mismo, entonces los puedo agrupar, ¿no? El clúster 0, ¿con quién correlaciona? Con el clúster 14. El clúster 1, ¿con quién correlaciona? Con los clústeres 12, 11, 7, 6, 5 y 4. Entonces, este gráfico que nos dice qué clústeres podríamos agrupar, porque básicamente nos dan la misma información porque se parecen mucho, ¿no? Y la razón de ser de una segmentación es identificar grupos muy distintos entre sí, ¿no? Entonces, si dos clústeres, dos segmentos se parecen mucho, entonces, ¿para qué lo voy a poner como grupos distintos? Mejor los pongo en uno solo, ¿no? Los agrupo. Y esto es lo que me permite hacer este gráfico de correlación, ¿no? Entonces, acá, visualmente, digo, por ejemplo, el clúster 1 se parece ¿a quién? Al 4, al 5, al 6, al 12, ok, los agrupo. El clúster 0, ¿a quién se parece? Al 14, ok, los agrupo, ¿no? Y así, mediante la inspección visual de este gráfico, entonces, no me voy a quedar con 16 clústeres, sino finalmente me voy a quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 clústeres, ¿no? A ver, 6 clústeres. Perdón, 4 clústeres a las finales, ¿no? 4 clústeres a las finales. ¿Por qué? Porque, qué bueno, aquí estoy, el 8 y el 10 lo estoy agrupando con el 13, pero a su vez el 13 lo estoy agrupando con el 1, ¿no? Entonces, finalmente, me quedo con el clúster 1, ¿no?
Entonces, estos son los clústeres finales, ¿no? Y esto es importante también, ¿por qué? Porque agrupar también, además del tema de la correlación que les he explicado, porque no tiene sentido tampoco tener clústeres tan pequeños, ¿no? Clústeres de 33 clientes, de 65 clientes, pues eso no es un clúster, porque es algo demasiado pequeño, ¿no? Por eso también el sentido de hacer de la agrupación. Entonces, los clústeres finales, como vemos, son clústeres mucho más grandes, ¿no? Como regla práctica, se dice que un clúster debe tener por lo menos un 5% de las observaciones totales, ¿no? Clústeres por debajo del 5% ya se consideran muy pequeños, ¿no? Entonces, no vale la pena tratarlos como un grupo, sino como individuos, ¿no? Como personas individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el clúster -1 va a tener 1102 clientes. Estos 1102 clientes son el 14.69% del total. El clúster 1, 1300 clientes, 17.33% del total, etc. Pero ¿quién es el clúster -1? ¿Quién es el clúster 1? ¿Quién es el clúster? ¿Qué son? O sea, hasta ahora ya los he agrupado, hasta ahora ya sé que se han parecido con otros, por eso vale la pena agruparlos, pero hasta ahora no sé quiénes son estos señores, ¿no? ¿Qué características tienen las personas que pertenecen al clúster -1? ¿Qué características tienen las que pertenecen al clúster 2? Etcétera. Pues, aquí viene la parte final de todo este ejercicio, ¿no? A ver, este es el clúster -1, ¿no? Y el valor que tienen el valor promedio que tiene cada variable de segmentación en cada clúster, ¿no? Estas son las 7, 3, 6, 7, las 7 componentes que hemos identificado con el PCA, ¿no? Y el valor promedio que tienen cada uno de los clústeres. Ahora, para darle nombres a estos clústeres, ¿qué hacemos? A ver, vamos a graficar el valor que tiene cada componente en cada clúster y lo vamos a comparar con el valor promedio total de la componente. A ver, esto hacemos acá. Ya, listo. ¿Han visto alguna vez? Seguro han visto este tipo de gráfico de redes que lo llaman, que lo que hacen es comparar grupos, ¿no? El valor de promedio de la componente, ¿no? Del total de la data que tenemos con el valor promedio en cada componente solo del clúster -1. A ver, ¿en qué componente se sale el valor promedio, perdón, es más alto que el total, que la línea naranjada, en la componente ropa moda, ¿no? Vemos que las demás componentes están ahí con el total, incluso por debajo, pero ropa moda claramente se dispara. Entonces, ¿quién es el clúster -1? Son clientes en donde el consumo de ropa moda es lo que pesa más. Entonces, ¿cómo vamos a llamar al cliente -1? Clúster vestuario, por decirlo de alguna forma. Ese es el clúster -1. Clientes cuyo mayor transaccionalidad se centra en lo que es la ropa y la moda, ¿no? ¿Quién es el clúster 1? ¿En qué consume más el clúster 1? A ver, en electro y en tiendas por departamento, ¿no? Entonces, a aquellos clientes que caen en el grupo 1, yo voy a saber que las ofertas que les van a interesar son ofertas relacionadas al tema de electro y al tema del gasto por tienda por departamento, ¿no? Entonces, si yo hago una promoción para este grupo, dale una oferta en electro, no sé, en lavadoras, en refrigeradoras, en televisores, o darle una oferta si usa la tarjeta en alguna tienda por departamento, ya sea Ripley, Saga, etc. ¿No? El grupo 2, este es un grupo más todista, ¿no? Este es un grupo, mira, y lo interesante de este grupo, bien, consume mucho de todo, ¿no? Está por encima, pero ¿qué no le vas a dar a este grupo? Vestuario. La ropa y la moda a este grupo no le interesa, entonces aquella persona que cae en clúster 2, no le des una promoción con tarjeta en vestuario porque no la usa. Es gente que no gasta en vestuario, es gente, digamos, que no es tan afanosa con el tema de la ropa, ¿no? Entonces, lo interesante de este grupo es que te dice, vestuario, no, ¿no? Y el clúster 11, ¿qué le vas a dar al clúster 11? El clúster 11 es gente que gasta también en vestuario, pero también gasta bastante en el tema de actividades de ocio. Entonces, las ofertas que le vas a
a dirigir a este segmento van a ser ofertas relacionadas al tema de gasto en restaurantes, bares, discotecas, quizá de repente en viajes, descuentos en viajes, etcétera, ¿no? Eso, entonces, de esta forma ya tenemos 3, 4 clústeres identificados y en cada clúster sabemos lo que le vamos a ofrecer. A esto, moda, no le ofrezca nada más, moda. A esto, ofrécele electro y tienda por departamento. A este, ofrécele de todo, pero no ropa. No gastes tu plata mandándole promociones de ropa. A este, actividad de negocio. Y por ahí ropa también, ¿no? Pero es un cliente que si tienes alguna promoción de viajes, etcétera, le va a interesar. Eso es, ¿no? Luego de esto, lo que hacemos es finalmente, lo que nos interesa finalmente es todos los clientes. Les dije al inicio que este es el código de cliente, ¿no? Con este código vamos a ver quién es esa persona, cómo se llama, cuál es su correo, cuál es su teléfono, porque así funciona la base de datos de los bancos, ¿no? Entonces, este cliente 11, que supongamos que se llama Juanito Pérez, ¿a qué clúster pertenece? Al clúster -1. ¿Y quién es el clúster -1? A ver, es el que le interesa ropa. Entonces, a Juanito Pérez le vas a ofrecer ropa. No le ofrezcas nada más porque no te va a comprar o es bien difícil que te compre. Ok, entonces, con esto finalmente sabemos qué ofrecerle, qué promoción ofrecerle a cada cliente, ¿no? Entonces, finalmente lo que hacemos es llevarnos esta data, ¿no? Acá. Perdón. Al ejecutar esto, lo que estamos haciendo es exportarnos esta data a un CSV. ¿Dónde se guarda ese CSV? Ya. A Sample Data le damos a actualizar y va a aparecer este CSV de acá, Cluster Consumo CSV, ¿no? Que es básicamente exportar a algún CSV la data que viene acá. Esta data la vamos a descargar, ¿no? Tienen los 3 puntitos, descargar. Ok. Por el momento la dejamos ahí. ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿dónde se va a guardar? Acá en su PC, probablemente se guarde en la parte de downloads o descargas, ¿no? Ahí van a encontrar el CSV, que si lo abren, ¿ya? Es un archivo CSV, es un Excel, pero separado por comas, ¿no? Para leerlo acá en datos, texto en columnas, delimitados, siguiente, coma, y ahí van a tener la data separada, ¿no? A ver, un ratito que separe. Ya, ¿ven? Van a tener cada cliente, los 7000 y pico que segmentamos, ¿no? Con su identificador de cliente y finalmente el clúster al que pertenecen cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, van a tener plenamente identificados qué ofrecerle, ¿no? Según el clúster. Con esto, digamos, ya respondimos la primera parte, que es la segmentación perspectiva cliente, ¿no? Esta parte, digamos, ya tenemos el input, el output, perdón, final, que es cada cliente con su clúster y su clúster nos dice qué le vamos a ofrecer. Ya, digamos, la primera parte, ok, check, ¿no? Y la segunda parte está relacionada a qué tipo de campaña le vamos a ofrecer, ¿no? Porque, a ver, si tienes un cliente que no te usa, ¿no? Que no te usa hace mucho la tarjeta, ¿le vas a pedir que gaste más? ¿No? ¿Verdad? Probablemente le vas a pedir, oye, úsame primero, ¿no? Y una vez que te usa, depende de cuánto te use, le vas a pedir que gaste más, ¿no? De repente un cliente que no te hace un año no le vas a pedir consume 500 de porrazo, no. Pues primero darle caramelitos para que no te consuma 500, sino te vuelva a consumir al menos 50 soles. O por ejemplo, vas a premiar con un descuento a un cliente que naturalmente te usa mucho la tarjeta. Por ejemplo, si yo soy un cliente que uso mucho la tarjeta, voy a usarla así no me den ningún descuento, porque, no sé, me gusta tu banco, es la única tarjeta que tengo, la tasa de interés me parece buena, etcétera. Entonces, hay clientes en que no necesariamente el banco tiene que darle un descuento o regalarle puntos o lo que sea para que te use. Entonces, ese cliente, perdón, dame un minuto.
perdón. Ya, muchachos, el tiempo nos está ganando, entonces esta parte la voy a explicar así rápido, ¿no? Entonces, la parte de esto es segmentar a los clientes en función a tres variables: la recencia, frecuencia y monto. ¿Qué es la recencia, frecuencia y monto? Es básicamente ver clientes que te consumen mucho, que te consumen poco, que no te consumen hace mucho, etcétera. Entonces, esta parte, por el tiempo, la voy a pasar rapidito. A ver, les voy a mostrar así rapidito. Ya no lo vamos a hacer juntos porque, bueno, por el tiempo voy a hacerlo rápido, pero quiero que se vayan con la idea. A ver, esta segmentación es una segmentación RFM que usa tres variables, ¿no? Recencia, frecuencia y monto, que básicamente es esto, ¿no? La recencia, ¿qué es? La recencia es hace cuántos meses el cliente no te consume. No hay clientes que no me consumen, uso la tarjeta hace 2 meses, hace un mes, hace un tres. La frecuencia es el número de meses en el que el cliente ha usado la tarjeta, no sé, en el último año. Por ejemplo, este cliente la ha utilizado hace 5 meses, perdón, en 5 de los últimos 12 meses, en 4 de los últimos 12. Y el monto te dice qué tanto utiliza el cliente la tarjeta, ¿no? Alto o bajo. Alto si es que consume bastante, si es que gasta por lo menos 700 soles al mes, bajo si es que gasta solo 50 soles al mes, etc. Estas tres variables son las que se utilizan para la segmentación, ¿no? Lo que usamos, el algoritmo que utilizamos acá para segmentar es un algoritmo llamado CAMOAS, que es un algoritmo como el de DevScan para segmentación, pero cuya lógica es distinta. Es básicamente ver en función al promedio, agrupar variables en función al promedio, ¿no? De lo que el algoritmo te dice pertenece a un segmento y ver la distancia de cada variable a ese promedio, ¿no? La intuición es esa, se lo estoy explicando muy rapidito porque no gana el tiempo, ¿no? Y básicamente lo que tenemos acá va a ser esto, ¿no? Por ejemplo, luego de hacer un análisis parecido al que les demostré con DevScan, tenemos que la tentativa son 5 clusters, existen 5 clusters, ¿no? Y este es el promedio de cada variable en cada cluster. Por ejemplo, el cluster 0, ¿quién va a ser? Va a ser personas con una recencia promedio de 1.15. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que en promedio hace un mes no consumen, ¿no? Que te han consumido en promedio en 4.5 de los últimos 12 meses y que el monto consumido en los últimos 6 es 782, ¿no? Entonces, en función a estas variables, ¿cómo le llamaríamos a este cliente? Es frecuente, ¿no? Porque tiene una frecuencia alta en 5 de 12, es bastante, y tiene un consumo alto de 782. Entonces, a este clúster 0 le llamaríamos como cliente frecuente de ticket alto, ¿no? El siguiente clúster, ¿no? Es gente igual, con recencia baja, frecuencia un poco baja, 2, no 5, entonces es no frecuente y además su monto es bajo, 70 soles en los últimos 6. Entonces, es un no frecuente de ticket bajo. Y así, entonces vamos a tener grupos de clientes en donde, por ejemplo, el frecuente ticket alto. Ok, a este cliente me consume mucho y además es frecuente, entonces, ¿qué acción le puedo hacer? Mantenerlo, quizá alguna acción de fidelización, ¿no? De descuento para que mantenga su consumo. A este cliente no frecuente ticket bajo, tienes dos problemas: te consume muy poquito y además no te consume mucho. Como dije, primero hay que tratar de hacer que consuma, entonces alguna acción para que aumente su frecuencia de consumo, ¿no? A este, inactivo ticket alto, te consume bastante pero hace tiempo no te usa la tarjeta, entonces alguna acción para convencerlo de que vuelva a usar la tarjeta, ¿no? Entonces vamos a tener esta segmentación, estos segmentos, y finalmente, bueno, no va a dar el tiempo para hacer el ejercicio final, pero lo que quiero que se lleven la idea es que vamos a tener esto, la propuesta final, ¿no? Vamos a tener de la segmentación cliente los segmentos que hemos visto, que es de consumo en tienda, en vestuario, etcétera.
y de la segmentación banco que te dice si el cliente es frecuente, si tiene ticket alto, bajo, etc. Entonces, por ejemplo, un cliente que tú sabes que tiene mayor gasto en actividades de ocio y además es frecuente con ticket bajo, entonces, ¿qué vas a hacer como desde el punto de vista de banco? Ah, me consume poco, entonces voy a darle un incentivo para que me consuma más, para que aumente su ticket. Entonces le voy a dar una campaña de este tipo, ¿no? Como por ejemplo, consume desde, no sé, 100, 200, 300 soles, que esa meta que le pongas debe ser mayor que lo que normalmente el cliente te consume, en bares y restaurantes y te devolvemos el 10% de tu consumo. Entonces aquí ya estás moviendo el driver de ticket, dándole una meta y además le estás ofreciendo descuento en algo a que él es atractivo, ¿no? Entonces, finalmente, la combinación de ambas cosas te va a dar definir universos para definir campañas de este tipo que estoy seguro que a todos ustedes en algún momento les ha llegado a través de un correo, etcétera, ¿no? Bueno, muchachos, eso es lo que les quería compartir en este taller. Ojalá les haya gustado. Espero que esto les haya motivado para profundizar más en la parte que he pasado rápido por el tiempo y lo dejo ahí con mis compañeros para que les den una despedida final y les dan más información acerca del taller que estamos por empezar. Gracias.